Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Al gobierno de Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Donald Trump dirigidos contra el presidente colombiano Gustavo Petro, al considerar que esos señalamientos afectan el diálogo diplomático y la cooperación bilateral, especialmente en temas sensibles como la lucha contra el narcotráfico. Por esta nota, recordar lo que hoy pasaba en Colombia. Para comentar o para hablar sobre esto, quiero saludar a Marta Lucía Ramírez, quien fuera vicepresidenta de la República de Colombia, ministra de la Defensa, también fue canciller. Qué gusto tenerla en el programa. Entro señalando, ciertamente pues la Cancillería cumple con su papel, con la nota de protesta, pero el presidente Petro no propicia también de alguna manera el lenguaje del presidente Trump cuando menoscaba su autoridad, cuando va contra él, cuando está más o menos en un lenguaje tan fuerte como el que el presidente Trump usa a veces. Totalmente de acuerdo, Idania. Es que cuando uno quiere que lo respeten, lo primero que tiene que hacer siempre es respetar. Y un mandatario no puede ponerse como cualquier persona pues que está en la calle en una actitud camorrera, como le he dicho yo tantas veces, sobre todo cuando está hablando de presidente a presidente, de presidente de Estados Unidos o cualquiera. Realmente debe ser tratado con el mismo respeto. Pero por otro lado, pues sí creo que esa carta de protesta de la Cancillería en este momento me parece que es algo que la Canciller tiene que cumplir con su deber. Pero sí creo que desafortunadamente la Cancillería colombiana ha perdido muchísima credibilidad e influencia en esta época del gobierno de Gustavo Petro, porque la política exterior de Colombia en general ha bajado de tono, ha perdido realmente credibilidad, iniciativa, la capacidad de hablar y de influir en los distintos escenarios. Entonces, pues es una nota de protesta que no tendrá absolutamente ninguna trascendencia. Ella, de todas maneras, pues le entendemos su papel, se resiente porque le digan al presidente Petro que es narcotraficante. Yo sobre eso le confieso que no sé si Estados Unidos tendrá pruebas, uno no las conoce, si se conocen, pues entonces es importante que se divulguen, pero sí me parece que en el caso de Colombia, lo digo con mucho respeto también por usted como venezolana, en el caso de Colombia, a diferencia de Venezuela, nosotros acá tenemos en Colombia un presidente elegido popularmente, que gustenos o no nos guste, a mí no me gusta, por supuesto, no voté por él, me parece que ha sido un desastre su gobierno para Colombia y para las instituciones, pero es un presidente que está elegido y es un presidente que está dentro de su término, de su mandato. Doctora Marta Lucía, ¿cree usted que el presidente Donald Trump sí pueda llegar a tomar esa decisión de atacar, por ejemplo, algunos laboratorios o centros de protección? ¿Cree usted que pueda llegar a esos extremos? Yo esperaría que no, por eso hago la diferencia realmente con Venezuela, porque acá tenemos un gobierno elegido popularmente, tenemos unas instituciones que sin duda están teniendo fallas en el funcionamiento, porque uno sí quisiera ver a estas alturas realmente unas instituciones tomando la iniciativa de exigirle al gobierno mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que en la medida en que Estados Unidos viera esa preocupación por parte de Colombia, pues le bajaría el tono también a esas declaraciones que descalifican no solamente al presidente de Colombia, sino descalifican al país como un todo. Yo esperaría que Estados Unidos no vaya a desarrollar ni a pensar siquiera a desarrollar algún tipo de actividad en Colombia, porque también hay una diferencia. Fíjese que ahora los que han salido pues a defender la soberanía de Venezuela pues son unos cínicos, porque es que soberanía en Venezuela no existe desde hace muchos años, porque Venezuela sabemos que está bajo un protectorado cubano, con una capacidad del gobierno de Venezuela antes de que asumiera esta dictadura, con una capacidad siempre muy limitada, no eran autónomos en tomar decisiones ni de política exterior ni de ninguna naturaleza, porque ese protectorado cubano es el que ha estado guiando muchas de las decisiones
de Venezuela, y sabemos que allá no hay la independencia de poderes que tiene Colombia. Acá en Colombia la justicia funciona, el Congreso ha funcionado y se le ha opuesto a Gustavo Petro. Entonces, por toda esa razón institucional y de la calidad democrática que tiene Colombia, yo espero que el presidente Trump descarte cualquier intención o cualquier deseo que tuviera de actuar directamente contra Colombia. Creo que lo importante es el mensaje del presidente Trump y de Estados Unidos a los militares colombianos que siempre han cooperado con Estados Unidos, a la institucionalidad colombiana, para que esa cooperación se fortalezca, se restablezca plenamente en el momento en que inicie un nuevo gobierno en Colombia en agosto de este año. La situación en Venezuela, Marta Lucía, la situación que se está produciendo a propósito de la extracción de Nicolás Maduro, está empujando, de eso se está hablando yo, a los grupos al margen de la ley a regresar a Colombia, el ELN, las disidencias de la FARC. ¿Qué tendría que hacer Colombia para proteger la frontera, para proteger su propia seguridad? Esto es una de las mayores preocupaciones, Dania, que le confieso que tengo yo desde el mismo sábado, cuando se conoció la noticia, y en alguna de las entrevistas que hice ese día, justamente lo que hice fue sugerir al ministro de Defensa que en lugar de irse a prestar para atender una instrucción ilegítima de Gustavo Petro diciéndole que fuera a defender a los venezolanos ni a ayudar al ejército de Venezuela ni nada por el estilo, que más bien realmente pusiera sus tropas en esa frontera con Venezuela para evitar entonces esa entrada masiva también de esos grupos de narcoterroristas colombianos que han estado en Venezuela durante todos estos años y ahora son también narcoterroristas venezolanos, porque sabemos que el ELN es una organización binacional que tiene gente de acá y de allá metidos obviamente en el negocio del narcotráfico. Y yo sí creo que la entrada de esas, o sea, el regreso de muchos de esos miembros del ELN es uno de los grandes problemas de seguridad. Ahí estuvimos viendo ayer ya lo que está pasando en el Catatumbo, y esto va a seguir creciendo, y por eso es que uno sí tendría en este momento como colombiano que estar organizado muchísimo más eficientemente para decir de qué manera el Ministerio de Defensa, la policía, las fuerzas militares, la Fiscalía de Colombia hacen de verdad permanentemente ese operativo, y también, repito, le mandan mensajes de apoyo a Estados Unidos para que Estados Unidos no nos quite a nosotros una ayuda militar que es absolutamente esencial en este momento, con tecnología, con drones y todo, para poder proteger a nuestro país de todos estos narcoterroristas, del narcotráfico que han operado en Venezuela con el consentimiento y con la aquiescencia de la dictadura de Maduro durante todo este tiempo. Pero el tema de la seguridad nacional de Colombia, sin duda para mí, es una de las principales preocupaciones, con un presidente colombiano que ha estado totalmente desentendido de la seguridad, una política de seguridad nacional que no existe, una política de seguridad totalmente mentirosa, porque se han dedicado a darle seguridad a los criminales en lugar de garantizársela a los ciudadanos por cuenta de la paz total. Entonces este gobierno lo que ha hecho es apoyar a los criminales. Marta Lucía, no puedo dejar en esta conversación de preguntar por Venezuela, por lo que ha ocurrido, por lo que está ocurriendo. Insisto en hacer la pregunta a nuestros invitados: ¿es posible transitar hacia la democracia con quien contribuyó a su destrucción? ¿Es posible lograr empujar la democracia con Delcy Rodríguez? Estoy totalmente de acuerdo, y Dani, este es otro de los temas que realmente genera mucha preocupación. Yo el mismo sábado, pues ahí hice un tuit de esos largos que uno escribe a veces y no quiere como que se pierda como el hilo conductor del mensaje. Entonces son 8 puntos. Y justamente lo que yo decía allí es que no se puede producir todo el proceso en un solo instante. La extracción de Maduro era el comienzo de un proceso de definir todo un plan de transición hacia la democracia. Pero no me imaginé jamás
que en ese proceso fuéramos a tener a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela 72 horas más tarde. Eso es totalmente contradictorio porque sabemos, en primer lugar, tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro. Los dos han estado ocupando el Palacio de Miraflores en contra de un gobierno elegido democráticamente por los venezolanos, ella y Maduro igual de ilegítimos. Segundo, sabemos que ella ha sido una mujer muy poderosa, que junto con Nicolás Maduro ha tomado muchísimas decisiones, que muchas veces ha salido ella inclusive a defender internacionalmente esas decisiones, pero también dicen algunos que buena parte de sus viajes internacionales tienen que ver con los activos que maneja el régimen fuera de Venezuela, activos que le han robado al pueblo venezolano. Luego ella realmente ha sido una persona copartícipe, junto con Cilia Flores, la esposa de Maduro, han sido las dos mujeres realmente al lado del poder, participando activamente en todo. Entonces uno dice, qué cosa tan extraña que se lleven a Maduro y a Cilia y que en cambio a Delcy la vayan a entronizar pues como presidenta de los venezolanos. Y digo una cosa con mucho respeto por el presidente Trump, porque yo realmente tengo respeto por él y espero de verdad que esto se le salga bien, porque si le sale bien a él, le va a salir bien a Venezuela, le va a salir bien a la región, a Estados Unidos, a nuestro hemisferio y al mundo. Pero sí me da mucho temor que de pronto terminen actuando ingenuamente frente a Delcy y a Jorge Rodríguez, tal como le pasó al presidente Biden en sus negociaciones y acuerdos con el régimen de Maduro, perdón, para garantizar que hubiera una elección limpia. Y se gastaron 2 años en una negociación en donde al final Maduro fue el que terminó atornillándose en el poder y burlándose en la cara de Estados Unidos. Entonces yo espero que esa lección aprendida con lo del presidente Biden no vaya de ninguna manera a olvidarse por parte del presidente Trump, de Marco Rubio, que es un secretario de Estado inteligentísimo, súper coherente, súper solidario con Venezuela. Lo hemos visto por más de, casi que por 2 décadas. Él también, así como lo he hecho yo y lo hemos hecho algunos, defendiendo la democracia de Venezuela. Entonces yo sí espero realmente que cualquier presencia de Delcy se limite a horas. Marta Lucía, como siempre, agradecida por el tiempo. Gracias por compartir con nosotros una buena tarde. No, y Dania, con muchísimo gusto. Yo creo que al pueblo venezolano es muy importante que le siga hablando el presidente González, que le siga hablando María Corina, porque creo que el pueblo venezolano tiene que estar tan desorientado como estamos muchos desde el exterior, pero yo realmente quiero apostarle a que esto salga bien. Para lo que está haciendo Estados Unidos, que sea bueno para Venezuela, la región y también para Estados Unidos, porque el presidente Trump tiene el mérito de haber hecho algo. Y son punto clave de la noticia las inquietudes y el debate frente a si habrá o no cumplimiento de las condiciones en las que Delcy Rodríguez habría asumido el control transitorio de Venezuela, supuestamente bajo la tutela de Estados Unidos. El domingo, el presidente Donald Trump dijo que Rodríguez estaba dispuesta a cooperar con Washington y advirtió que si no coopera o no hace lo correcto, ella pagaría un precio muy alto, probablemente, dijo, mayor que Maduro. Tienen un vicepresidente que fue nombrada por Maduro. Tuvo una conversación larga con Marco Rubio y dijo, vamos a hacer lo que quiera que necesiten. Creo que fue agraciada, pero no tenía elección. Nosotros vamos a hacer esto bien. No vamos a hacer simplemente esto con Maduro y simplemente largarnos. Si nos hubiéramos ido, habría 0% de recuperarla. Vamos a recuperar la infraestructura con dinero, miles de millones de dólares, y utilizar ese dinero en Venezuela. Y el mayor beneficiario va a ser el pueblo de Venezuela. Y también no puedo subrayarlo lo suficientemente fuerte. La gente que fue sacada de Venezuela, que ahora está en los Estados Unidos, algunos quieren francamente quedarse y otros quieren regresar. Y este martes 6 de enero, Delcy Rodríguez señaló que no hay agente externo que gobierne Venezuela, porque según dijo, su gobierno es constitucional. Es un pueblo que no se rinde. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos.
que no nos rendimos y estamos acá, gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado. La señora Delcy asumió el lunes el poder ejecutivo del régimen. Trump ha ratificado que su administración está al mando. Diosdado desde una tarima amenaza que la llamada revolución sigue y que Maduro regresará. Luego Delcy agrega esta tarde que no hay agente externo que gobierne Venezuela. Quiero preguntarle a Santiago Rocha, 3 días después, ya casi 4 de la captura y extracción de Nicolás Maduro, desde la perspectiva de víctima de esta tiranía, ¿cómo percibe usted el escenario en el que está en este momento, en el que se encuentra Venezuela? Y escuchando también a la Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada por la Asamblea Madurista, que no hay otro gobierno, que no hay injerencia, que no hay otro liderazgo, sino el de ella desde Miraflores. Bueno, yo creo que más allá de como víctima directa, al tener a mi padre en un centro de tortura, creo que comparto este sentimiento con todos los venezolanos, ¿no? Que es de mucha incertidumbre, de muchos nervios, pero también de mucha esperanza. Si es verdad, es un hecho que lo que pasó es un avance para todos los venezolanos, es un avance a ese cambio tan esperado que todos queremos. Pero también al mismo tiempo es verdad que falta mucho todavía para ese cambio. Como te lo dije antes, siguen habiendo más de 800 presos políticos en todo el país. Se sigue sin cumplir la voluntad popular del 28 de julio. Se siguen habiendo torturados día a día. Sigue existiendo la puerta giratoria. El pasado lunes lo vimos, que detuvieron alrededor de 14 periodistas. Es decir, el panorama es esperanzador, pero no ha cambiado. Seguimos con la fe intacta, porque es algo además que compartimos todos los venezolanos, inclusive los que están en esos centros de detención. Mi papá lo ha dicho muchas veces, estando allí en las visitas que ha tenido, en las muy escasas visitas que ha tenido con mi mamá en más de 17 meses, alrededor de 4 sobre todo, que él está esperanzado, que ellos están fuertes y que nosotros tenemos que estar al nivel de ellos o más, porque como no están ellos, nosotros tenemos que dar el doble. Porque tenemos que dar el doble por ese cambio que todos queremos. Porque estamos cerca, estamos dando los pasos vamos en buen camino, pero no podemos parar. Y la justicia llegará. Hemos visto que la justicia llega, que está llegando, pero todavía no ha llegado por completo, porque tiene que llegar para todos los venezolanos. Y en ese momento es que Venezuela será libre. La justicia está llegando, por lo menos desde Nueva York, y se requiere que llegue de manera completa, como muy bien lo dices. Y quiero preguntarle a Omar González, ¿confía usted en los tiempos, en la estrategia dirigida por Donald Trump para un cambio democrático en Venezuela? ¿Es posible una transición con Delcy Rodríguez, manteniendo ahí en el Palacio de Miraflores ese mismo aparato represor de la dictadura madurista? Comprendo la angustia que expresa Santiago y como la tienen todos los venezolanos frente a lo que está sucediendo en Venezuela. El régimen está descabezado y aislado. Delcy Rodríguez no tiene base social ni apoyo alguno, salvo el que le ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Y desde luego tiene las fricciones de quienes sí tienen el control y la ascendencia en los cuerpos policiales y en las Fuerzas Armadas. De manera que la angustia es legítima, porque a Delcy Rodríguez la están
exponiendo incluso como la posible cooperadora del régimen de Estados Unidos, de Washington. A pesar de lo que las bravuconadas que ya estamos acostumbrados de los voceros del régimen narcoterrorista que ha destruido y saqueado a Venezuela, más allá de eso estamos viendo que trata de cumplir a cabalidad las órdenes de Washington. Por ejemplo, ha hecho cambios del gabinete, ha sustituido incluso a altos oficiales que estaban vinculados a la casa militar que custodiaba a Maduro, y esto va a traer consecuencias internas, obviamente. En este momento, en Venezuela, las fuerzas militares no saben a quién obedecer, no saben quién es el que está al mando. Igual pasa con los cuerpos policiales. En este momento lo que está sucediendo en el país son las pandillas que han sido armadas de manera irresponsable por los secuaces de Maduro, con fusiles de fabricación rusa, los Kalashnikov, y andan por las calles de las principales ciudades del país disparando y aterrorizando a la población. Pero no son ya, la represión no viene de la Guardia Nacional o del Ejército o de las policías, porque estas no saben quién está al mando, o tampoco respaldan lo que está sucediendo allá adentro. Entonces, es una situación realmente confusa. Si se atreve Delcy Rodríguez a seguir al pie de la letra lo que le indica Washington, tengan ustedes la seguridad de que va a tener una respuesta interna que puede ser peor, como lo dijo el propio Trump, de lo que ha sucedido en la madrugada del sábado pasado. Es decir, es una situación explosiva la que estamos viviendo, y yo soy de los que piensa que esto es efímero, porque no está sustentado en la voluntad del factor más importante que no ha sido tomado en cuenta en este momento. El factor más importante es la gente, el pueblo venezolano que se expresó libremente el 28 de julio y eligió a Edmundo González Urrutia como el presidente de la República de la mano de María Corina Machado. Eso es lo que no se ha tomado en cuenta en este momento, y lo que los venezolanos esperamos se ha corregido en los próximos días. La corrección esperada. En medio de este pulso, quiero preguntarle a nuestro invitado Gonzalo Jimioff de la ONG Foro Penal de Venezuela. En medio de este pulso, frente a lo que según Trump se espera sea una transición adecuada tras la captura de Maduro, ¿en qué etapa debería entrar el tema de los prisioneros políticos? Desde su organización se promueve un proyecto de amnistía total. ¿Es posible ahora, en este momento, pese que aún ese sector democrático liderado por María Corina y Edmundo González parezca relegado del proceso de transición, por lo menos de manera inmediata? Mira, una amnistía general, siempre y cuando haya voluntad política, independientemente de donde venga, siempre es posible. Nosotros en el Foro Penal la hemos propuesto en varias oportunidades, e incluso lo hicimos directamente en el año 2007 ante el entonces presidente Hugo Chávez Frías. Para nosotros este es un tema de respeto a los derechos humanos, un tema de principios que no debería depender de las coyunturas políticas, que no debería depender de las veleidades situacionales que podamos tener en un momento determinado en el país. La realidad es que hay más de 800 personas arbitrariamente privadas de la libertad. La realidad es que hay más de 9.000 personas que están sujetas a juicios injustos, también restringidos en su libertad, no están presos, pero están sujetos a medidas cautelares de diferente naturaleza y deberían estar también ya en libertad plena. Esa es la realidad. La realidad es que hay posibilidades, siempre las hay, de que alguien levante la bandera del respeto a los derechos humanos, esté donde esté, en la arena política me refiero, y dé ese paso hacia la libertad y ayude a que esta tragedia que ha afectado a tantas familias y a tantas personas
termine de una vez, además con la garantía de no repetirla, que es importantísimo esto. De nada nos sirve que se escarcele, por ejemplo, el día de hoy a todos los presos políticos para que el día de mañana se vuelva a comenzar un esquema de represión arbitrario que termine con mucha más gente en la cárcel. Entonces, sí, yo creo que es posible, siempre ha sido posible, y por eso la hemos propuesto en tantas oportunidades. Mira, año 2007, año 2011, año 2015, año 2016, año 2019, y ahora en el 2026 la estamos volviendo a proponer porque entendemos que la manera de lograr los objetivos es persistiendo en ellos. Ojalá existan quienes tienen en este momento las llaves de las celdas, que son los que tienen el poder de manera fáctica, exista esa voluntad política para resolver esta situación que a tantos venezolanos los afecta. Yo sí soy optimista, yo creo que dada la coyuntura actual, además es posible que con la intención de mandar signos inequívocos de que se quiere avanzar en una dirección positiva, se pueda lograr este objetivo de que se decrete la amnistía general para todos los presos y perseguidos políticos. Gonzalo, y por supuesto también desde la noche acompañamos ese optimismo. Seguramente celebraremos el día, que ojalá sea muy pronto, que cada una de esas 806 familias de 806 presos políticos de Venezuela reciban esa llamada de la libertad, para reunirse con sus familiares, para reencontrarse. Gonzalo, gracias por estar aquí en la noche, sabemos de su tiempo, tiene más compromisos, pero siempre es muy amable con el programa La Noche para entregarnos su reporte y por supuesto esa misión que hacen ustedes día a día por los derechos humanos en Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero quiero dejarles este dato que es también una noticia que se ha dado este martes. El juez federal que tiene el caso de Nicolás Maduro, del narcocriminal Maduro, y su esposa Silvia Flores ha autorizado esta tarde atención médica. Sí, atención médica para el tirano venezolano y su esposa. Una atención médica que ninguno de esos prisioneros políticos que hoy sufren graves enfermedades de salud en Venezuela puede tener, ni siquiera una atención básica en salud. ¿Sí? Maduro la tendrá en una cárcel de Estados Unidos, donde hay Estado de Derecho, donde hay garantías y donde hay atención médica para los prisioneros. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar en La Noche. Y es noticia lo que dijo María Corina Machado luego de la histórica captura del dictador Maduro. La Premio Nobel de Paz y líder democrática de Venezuela exaltó la determinación que tomó el presidente Trump. Machado, en entrevista con la cadena Fox News, destacó que 30 millones de venezolanos están más cerca de la libertad. Santiago Rocha, el presidente Trump también dejó por descartado un nuevo posible proceso electoral en Venezuela en los próximos 30 días. La líder democrática de Venezuela, como escuchamos, María Corina Machado, ha dicho que si hay unas elecciones limpias, transparentes, como todo el mundo espera, ganarían con más del 90% de los votos. ¿Es ese el camino terminado el proceso de transición, Santiago, o definitivamente Delcy Rodríguez tiene que hacerse a un lado y darle paso a los líderes democráticamente ya electos en 2024? Pues la verdad es que no soy político y creo que no me corresponde a mí decir cuál es el camino correcto o no. Pero yo como venezolano sí te puedo decir qué es lo que se tiene que cumplir y qué es lo que no puede seguir sucediendo. No puede haber más de un solo preso político en el país. No puede seguir repitiéndose el patrón sistemático de represión que ejerce el régimen venezolano en todo el país, todos los días. No se pueden seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se tiene que cumplir la voluntad que fue expresada en las urnas en las pasadas elecciones. Es decir, son una serie de condiciones en las que tiene que estar Venezuela para que exista una transición democrática, que es lo que todos los venezolanos queremos. Y pues yo la verdad es que no sé qué puede pasar. Creo que, bueno, todos los venezolanos estamos en esa expectativa, ante esa incertidumbre, pero
creo que como yo, y puedo hablar por todos los venezolanos en este punto, estamos dispuestos a seguir luchando ante eso, porque no, honestamente no es por el presidente Trump únicamente que estamos aquí, en este punto que estamos tan cerca del cambio. Es porque todos los venezolanos no hemos desistido en estos últimos 25 años. No hemos desistido, mantenemos la fe intacta y las esperanzas más que renovadas. Por lo cual seguimos pidiendo esto y seguiremos. Seguiremos hasta que no exista un solo preso político en Venezuela, hasta que no existan nuevos presos políticos en Venezuela, hasta que el patrón de violación a los derechos humanos acabe, hasta que exista justicia, hasta que se lleven a los perpetradores de esos crímenes ante la justicia e inclusive haya reparo, ¿no?, ante las víctimas de esas injusticias. Todo eso tiene que cumplirse y todo eso se cumplirá porque los venezolanos seguimos y seguimos aquí y seguiremos hasta que se cumpla. De manera concreta, quiero preguntarle a Omar González, ¿cómo entender que mientras el presidente Trump desde Washington diga que Estados Unidos está al frente de la administración de Venezuela, pues permanezca allí en este proceso que se cree es el de transición la señora Delcy Rodríguez, pero aún acompañada de figuras como Diosdado Cabello y todos los torturadores, todos los que han dirigido esta tortura y la persecución contra la oposición democrática en Venezuela? ¿Cómo entender eso? La intención del régimen, el gobierno de los Estados Unidos es precisamente desmantelar por completo el narcoestado que se había instalado en Venezuela. Y para ello consideran que es necesario tener una figura del vientre de ese monstruo para poder desmantelarlo. ¿Cómo saber exactamente hasta dónde llegan los tentáculos del régimen narcoterrorista de Maduro y sus cómplices? Hasta dónde, por ejemplo, financiaron políticos en Argentina como los Kirchner, o el correísmo en Ecuador, o a Evo Morales en Bolivia, o al propio Gustavo Petro de Colombia, o a Luis Ignacio Lula en Brasil, incluso a funcionarios norteamericanos de la anterior administración, estaban en la nómina de Maduro. ¿Cómo llegó estos 8.000 millones de dólares a los bolsillos de la teocracia iraní para su proyecto atómico de fabricar una bomba nuclear? ¿Cuáles los vericuetos de la venta de petróleo en el mercado negro? Estas cosas, ellos piensan que María Corina o Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo, no está en condiciones de develar toda esa estructura delincuencial que se apoderó de Venezuela y que entregó prácticamente el territorio a grupos como el ELN, la FARC, los carteles de la droga mexicanos, colombianos, ecuatorianos, a Hezbollah, a Hamas. Entonces, para desmantelar eso, hay que tener una figura que venga de esa monstruosidad que ha pasado en Venezuela. Entonces, esa es la única explicación de dejar a una Delcy Rodríguez al frente de un gobierno de transición, porque eso los venezolanos les parece algo sorprendente. Lo más fácil para ella en este momento, para alargar su pasantía en esa posición, es precisamente liberar a los presos políticos. Ojalá eso ocurra, nos alegraría, celebraríamos eso también. Pero las otras cosas, como entregar a Diosdado Cabello, entregar a Padrino López y al resto de la cúpula del chavismo, eso va a estar más difícil. Y por eso es lo que está sucediendo en Venezuela, que esto es un hervidero que en cualquier momento se puede desbordar. Entonces estaremos muy pendientes de esta situación, porque lo que queremos todos es que una transición ordenada y en paz, y eso solo se logrará cuando se respete la voluntad y la opinión del pueblo venezolano.